Buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenidos sean a la materia de Economía de la Salud. Hoy estamos en la semana 2 y quería saber, bueno, en cuanto a lo que me acaban de preguntar, si quieren, les voy a compartir pantalla y se lo voy a enseñar acá. Este es, creo que lo ven, ¿verdad? Este es el aula. Entonces, eh, aquí están todas las indicaciones que yo quiero que se cumplan para esta semana. Y como yo les mencionaba, que sí me gusta dejar formados los grupos y en la semana 1 yo les había abierto este espacio de acá para que en este espacio era un espacio tipo foro, acá, para que en este espacio me publicaran los grupos, para yo introducirlos ya a todos los participantes ya como grupos. Pero todavía no estaban todos los grupos formados, creo que faltaban 3 integrantes por hacer ya los grupos, porque somos, creo que 18. Entonces, si los grupos son de 3, porque la universidad sí no permite que sean más de 3 alumnos, entonces yo les publiqué acá, donde está el recurso tarea, y aquí arriba van a encontrar este recurso, que es un recurso página, donde están los grupos ya como están de trabajo, como me los han mandado ustedes. Entonces, aquí está el grupo 1, 2, 3, 4 y el grupo 6. Este grupo 6 ahorita, al momento está C nivel. Sí, dígame. Hola. Hola, doctor, buenas Un gusto. tardes. Yo agregué ahí a una compañera en el foro, quizás. Ok, ok. Sí, porque fíjense que realmente para este trabajo integrador, la verdad es que según los estatutos de la universidad, se puede hacer en grupos de 3 máximo, en parejas y unitario, ¿verdad? Pero yo no les aconsejo que sea unitario principalmente por la recabación de datos, es mucha, o sea, para que ustedes solo lleve una sola persona todo, sí es mucho trabajo. Entonces sí les aconsejaría que mejor, sí, las dos compañeras que faltan, tal vez se unen al grupo 6 y hacemos el grupo 6. No sé si les parece, pero había alguien más, no me acuerdo el nombre. Sí, entonces, La doctora Carla Elena ya está ahí en mi grupo. ok, ok, ok. Carla, quiero ver. Sería, si quiere, lo podemos arreglar de una vez. Doctor, Dígame, dígame. la compañera Giselle no está, pero ella no tiene grupo. Ajá, sí, es que y yo me acuerdo que hay uno, Giselle. Ujú. Entonces, en el grupo 6 Sí, está, doctor. Buenas tardes. Sí, Carla Elena Segovia. ok, aquí en el grupo 6. Sí. Ok, porque la tarea de hecho la pueden empezar a subir y cuando la suben, entonces ya como ya quedaron todos como grupo, solo falta uno. Entonces la tarea, lo que sucede es que cuando ya quedan registrados como grupo, es que cuando ustedes, alguien, solo uno del grupo sube la tarea, automáticamente les queda subida a todos, con nota y todo. Y como con registro de que ya la subieron todos los demás, ¿sí? Y al momento de calificar también la calificación es automática y les cae a todos. Las retroalimentaciones le caen a todos. Por eso es que me gusta dejarlo así. Entonces aquí iría Carla Segovia, ¿verdad? ¿Sí? Ok, Sí, doctor, gracias. ok. Ya que ahí. Solo hay una compañera que no sé si ella, no sé si se ha comunicado con ustedes.
o no sé si Sí, estará acá. doctores que dice que no se puede conectar porque va manejando, se llama Giselle Fernández. Ajá. Y ella es la única que hasta el momento está sin grupo. Sí, solo ella falta, creo. Ajá. Ujú. Ahí solo que no sé qué piensa el grupo 6 si la unimos al grupo 6 o ni modo, quedaría ella como grupo individual. Y como no está conectada, no puedo hablar con ella, pero lo dejo a criterio de ustedes. Ujú. Bueno, en cuanto a la tarea en sí, de esta semana, lo que me interesa, porque hoy vamos a ver un poco sobre macroeconomía. Entonces, hoy vamos a tocar en esta clase los aspectos del PIB, que es el indicador más importante de todo lo que es la macroeconomía. Y lo que quiero es que me hagan como un cuadro, pónganle portada y hagan un cuadro, ya sea en Word o en Excel, o en Word queda más bonito, pero donde salgan las principales actividades económicas de los países de aquí, de la región centroamericana. Lo que quiero que vean es más o menos la tendencia, o sea, y de dónde. Acuérdense que el PIB lo que muestra es la producción. La producción nacional de una región. Entonces, en este caso sería la producción de cada uno de los países de la región centroamericana y los principales factores productivos que llevan a esa producción. O sea, si son agrícola, textil, eh, industria bananera, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿ya? Y cuál es el porcentaje del PIB y la tendencia que ha tenido en los últimos años, ¿sí? Por ponerle años, puede ser unos 2, 3 años para atrás. ¿Y cuál ha sido la tendencia? Si va tendencia en incremento, en decremento, ¿sí? ¿Y cuál sería la principal implicación del PIB en la salud prácticamente? O sea, en la economía, en salud de cada uno de los países. Eso es en sí, o sea, este es un trabajo corto que bien lo pueden realizar en unas 5 páginas, o sea, máximo, o sea, ¿sí? Y al final, o sea, lo que quiero es que me suba un solo miembro del grupo el, el trabajo. No sé si hay alguna duda. Y con respecto acá, a lo la planificación, por eso se los puse acá, porque ya pueden empezar a trabajar sobre el proyecto integrador, que el proyecto es el trabajo final que vamos a presentar cuando se termine la materia. Y les adelanté qué es lo que se va a pedir para la tarea 3 que es la tarea de la semana, de la próxima semana, ¿verdad? Entonces, aquí solo se va a pedir el tema, el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos generales y los específicos, ¿sí? Entonces, ¿qué se pueden plantear como tema? Algún tema económico que a ustedes les llame la atención, ¿sí? Queda libre albedrío. Si quieren simplificarlo, les sugiero que hagan un estudio de costeo de alguna institución que ustedes quieran, ¿sí? Y el planteamiento del problema es, a grosso modo, qué es lo que ustedes detectan y por qué creen que es un problema de salud pública, ¿sí? La justificación es por qué se debería de atender ese problema de salud pública y qué objetivo, con los objetivos, pues, es un objetivo general y unos dos específicos y con eso tienen suficiente como para trabajarlo en las 10 semanas que tenemos, ¿sí? No sé si tienen alguna duda acá. Esto lo van a entregar hasta el sábado 28. Falta bastante todavía para que lo
para que lo hagamos. Doctor, y Bien, un ejemplo de un tema para tener una idea. un ejemplo de un tema, por Ujú. ejemplo, póngale que ustedes se planteen que trabajan en una institución hospitalaria y dentro de la institución hospitalaria detectan que el área de ginecología está teniendo problemas porque hay una patología X que se está viendo que antes tal vez el porcentaje de pacientes que estaban consultando ahí eran 10 por mes, por ejemplo, y hoy están viendo que esa patología ha aumentado y hoy son 100. Entonces, por lo tanto, esa patología está creando más gasto para esa área, ¿sí? Entonces, ustedes pudieran hacer un estudio sobre el impacto de esa patología en el área de costos de ginecología. Eso es un ejemplo grosso modo. O que tal vez, por ejemplo, este es un caso hipotético, ¿verdad? Porque acuérdense que esto es un ejercicio. Entonces, ustedes se pueden plantear que el Hospital X va a recibir el otro año un presupuesto más grande. Entonces, ustedes han visto la necesidad de que ese hospital tenga el área abierta de ultrasonografías, porque ese hospital no da el servicio dentro del portafolio de servicios de ese hospital, no hay el servicio de ultrasonografías. Entonces ustedes se plantean la necesidad de que tiene ese hospital de tener el departamento de ultrasonografías. Entonces quieren saber ustedes cuál es el costo de implementación de montar el equipo de ultrasonografías ahí dentro de ese hospital. Se podría hacer otro estudio hipotético, ¿verdad? Entonces ahí harían un estudio de costos de implementación de un programa que no existe. Sí, José. Sí, una duda, pero tenemos que tener, me imagino que sí, pero por la dificultad, a veces yo por donde estoy sería dificultad de acceder a datos reales. Por ejemplo, aquí hay un gran problema con el uso de las motocicletas, ¿verdad? El 70-80% de la población está haciendo uso de motocicletas y la emergencia de cirugía del hospital escuela, el 80% de los pacientes que atienden son traumas por motocicleta y eso ha elevado el costo exagerado porque son traumas, son pacientes que pasan mucha estancia hospitalaria alargada, etcétera, ¿verdad? Pero acceder a la información del hospital pues un poco complejo, pero no Ujú. sé cómo se puede manejar en esas situaciones o como si hablamos situaciones hipotéticas, a eso es lo que me refiero. Sí, fíjense que ese es un buen estudio. Por ejemplo, si se hace dentro de un hospital, aquí en el país, por lo menos, es un estudio grande, 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 porque tal y como usted menciona, también acá los accidentes de motocicleta están a la orden del día. Entonces, la mayoría de personas que acude al área de traumatología hospitalaria son por accidentes y casi la mayoría son por accidentes de moto. Entonces, se ve uno en el problema de que si uno lo hace real, eh, el universo de la población es bien grande. Entonces se tendría que separar, por ejemplo, dentro de los accidentes de motocicleta, tal vez vamos a hacer materia de nuestro estudio, los que presenten trauma craneoencefálico grave, por decirle algo. ¿Ya? Porque ahí van a llegar por trauma y unos van a llegar por trauma craneoencefálico, otros van a llegar por fractura expuesta, ¿sí? Entonces se va como separando. Pero en el caso de que me dice de que no va a acceder a los datos directos del hospital, entonces podría, si tuviese datos de acceso públicos, o sea, no directamente del hospital, sino que datos públicos de esos tiene que haber algún lugar como aquí en el país que es el Statistics y Census. Entonces, donde, o Alfonat, que es aquí, que se encarga de los accidentes de tránsito, donde hayan datos y se pueden ocupar esos datos. Entonces, lo que se hace es agarrar, por ejemplo, eh, en el caso,
se agarrarían unos 3 hospitales grandes, ¿sí? Dentro de la región, y que esos son los que atienden la mayor cantidad de pacientes de accidente de moto, ¿sí? Entonces, en base a esos 3 hospitales, se hace como un estudio de costeo simple cuánto cuesta en el hospital A, cuánto cuesta en el hospital B y cuánto cuesta en el hospital C. El mismo trauma craneoencefálico, ¿sí? Si es que lo tienen reportado y si solo encontrara reporte de 2, pues con solo 2. Y de ahí se hace una media y eso se transpola a lo nacional, a los datos nacionales que de todos los accidentes de tránsito por motocicleta que incluyen trauma craneoencefálico grave que se han ingresado en los hospitales, ¿verdad? O, no sé, se me ocurre si pudiera acceder, no sé, no a la información bruta como tal, pero tal vez a través de artículos que se ha publicado en la región centroamericana de este tipo de estudios, y tal vez mencionan que un hospital de tercer nivel en San Salvador y de ahí uno en Nicaragua y otro en Costa Rica y otro en Guatemala, y tal vez a través de ahí acceder a la información sería válido. También es válido, sí, pero Ok, ahí tendría que transpolarlo hacia la población, sí. porque ese es un problema metodológico, que de repente eh, se da que hacen un estudio y que en este caso, así como lo menciona, se puede y es válido. Pero de repente, por ejemplo, uno se encuentra con estudios que lo que hacen es traspolar un estudio que se ha hecho en Tailandia, otro que se ha hecho en la India y otro que se ha hecho en Islandia, por decir algo. Y quieren traspolar esos 3 estudios de esos 3 lugares a un estudio de Honduras o un estudio de Centroamérica. Ya de por sí, ya ahí, ya hay sesgo. ¿Por qué? Porque las poblaciones son completamente diferentes, viven en condiciones completamente diferentes, son de razas distintas. O sea, y transpolar ese tipo de estudios a una población latinoamericana no son poblaciones compatibles. Entonces, desde ahí el estudio ya va un poco sesgado, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra duda. Yo tengo una pregunta, Bien. profesor. Eh, este, ¿Estos temas tienen que ser orientados solamente en instituciones que son puramente sanitarias o puedo hacerlo en la clínica forense? Claro que sí, claro, claro. Ah, Sí, es una buena pregunta. De hecho, yo les hablo de instituciones hospitalarias, pero realmente no, porque este estudio, recuérdense que estamos estudiando economía y la salud, entonces aquí se pueden hacer estudios de todo, lo que tenga que ver con salud. O sea, medicina forense es uno que tiene que ver con salud. Entonces sí se puede hacer de un estudio ok. de una clínica forense, también se puede. Lo que se me acaba Y de se, y se, ocurrir y se es puede hacer hasta de un área específica dentro de la clínica, dentro de la institución forense. con respecto a la compra de un equipo para mejorar la especificidad del examen, para hacer exámenes más detallados Se puede. y también involucrar eso con la capacitación del personal. De hecho, sí se puede. Por ejemplo, Ok. póngale que usted seamos odontólogos y el odontólogo está trabajando dentro de un instituto, dentro de una clínica, sea privada, pública, y lo que tenga él es que trabaja con rayos X convencionales. Y lo que quiere él es implementar los rayos X digitales, pero ahorita está ocupando los tradicionales. Entonces ahí se hace un estudio comparativo de una tecnología A contra una tecnología B, una tecnología A que ya está quedando obsoleta contra una tecnología B que es más reciente y más efectiva. Entonces se haría como un estudio comparativo, más o menos como el que menciona Leslie, de algún tipo de tecnología que van a implementar. No sé si solventé la duda, pero sí se puede. ¿Mm? Sí, Fernando. Este estudio puede ser un estudio retrospectivo, es decir, de un año específico, pero de años atrás, por ejemplo, 2023. Sí, sí Ok. se puede. ¿Sobre qué? Más o menos. Eh,
Es que lo que pasa es que en el año 2023 yo inicié a grosso modo, un estudio de costos de pacientes ingresados, en donde Ujú. queríamos ver cuál era el costo por días hospitalizados. Por Pero patología. no, es por área específica de intoxicados. Ok. Ujú. Entonces, pero, no concluí, bueno, a la mitad lo llegué, pero solo tengo datos del 2023, entonces, pero son datos fidedignos, o sea, que se Ujú. sacaron en ese momento, que tuvimos los permisos, pero no sé si se podría, Podríamos como, hacerlo. De hecho, uno de mis propósitos como docente acá es entrenarlos para la graduación, ¿verdad? O sea, para la tesis. Entonces, sí, de hecho, por el tema y cómo lo vamos a ir puliendo en el camino, no se preocupen mucho. Lo que más me interesa es el rubro que ustedes decidan y yo me voy a convertir en un asesor como para ustedes y me voy a estar reuniendo con los grupos, vamos a hacer reuniones focales, vamos a ir y los voy a ir asesorando a manera de que al final el producto que entreguemos sea un producto bastante viable y que les quede como precedente para la tesis. Que de hecho, no sé si, me imagino que sí, ustedes ya están trabajando tesis, ¿verdad? Porque creo que hoy ha cambiado la metodología de la universidad y la tesis creo que la empiezan a realizar desde el principio de toda la maestría, ¿verdad? sí. Ujú. Antes era diferente, porque antes uno sacaba todas las materias y al final de todas las materias, cuando ya había visto todo lo que era la salud pública, ahí decidía sobre qué iba a ser el estudio. Sí, Marta. Doctor, es que tenía otra duda. Para Ujú. ese trabajo, esa tarea integradora, entonces tenemos que tener conocimiento ¿cómo se llama? Del presupuesto. Del presupuesto de, Ujú. Digamos, del lugar donde vamos a hacer el estudio de costos. O, si se lo facilita, acuérdense que este es un ejercicio. ujú, Entonces, a veces, y como al final esto no va a ser una tesis que van a presentar para como trabajo de graduación, entonces, cuando es tesis, sí, necesitamos los valores reales, ¿ya? Que los proporcione. De hecho, necesitamos prácticamente una carta de consentimiento del director del lugar donde vamos a hacer el estudio. O sea, todo eso lo necesitamos para una tesis formal. Pero para efectos del ejercicio que vamos a hacer ahorita, si se pudiesen conseguir datos reales y fidedignos, sería mejor, porque ya sería un ya sería un estudio con rigor. Pero si por A o B razón se les dificultan los datos, porque a veces las autoridades no quieren no soltar los quieren. datos de dinero, Ujú, ajá, porque es dinero, exacto. pues. Ujú. Entonces no quieren soltar los datos de dinero. Cuando si se ven en ese impasse, entonces solo comparen, agarren una institución, ya sea parecida, y busquen los datos si hay datos del presupuesto de una institución que se parezca, ¿sí? Y lo ponen dentro de su estudio. Solo ponen un dato de salvedad. Y ahí dentro del estudio solo se pone, debido a la dificultad de la recopilación de datos directamente de la institución de donde nosotros realizamos el estudio, no pudieron ser facilitados, entonces se ocupan los datos de esta otra institución que atiende las poblaciones iguales, atiende las mismas patologías, oferta los mismos servicios y es completamente parecida, entonces ocupan esos datos. Y con eso Y, se salvan. y Ujú. digamos el caso de que, por ejemplo, todavía no sé el tema que vamos a elegir con nuestros compañeros, pero fuera el caso de que solo en esa institución es la primera que va a implementar cierto tipo de tecnología, ¿qué se podría hacer? Porque no vamos a poder hacer un estudio comparativo. O Ujú. Sí, se porque puede hacer con una institución privada se puede hacer con una institución privada es más, si que por tenga el ejemplo, servicio. Ajá. exacto, eso, vámonos más lejos. Póngale que es una institución
que ni siquiera tienen eso en el país y lo van a implementar en el país. Y es la Sí. primera en el país que lo va a implementar. ¿Con quién lo va a comparar? No hay nadie. No hay punto de comparación porque no hay nadie que lo esté implementando aquí en el país. Entonces lo que se hace es lo que estuvimos hablando previo, poblaciones comparables. Entonces se van a poblaciones comparables de la región centroamericana, es lo primero que van a buscar. Y se hacen eso, con lo contrario, lo que se van a comparar es los costos de implementación que ya tienen acá contra los costos de implementación de otras áreas donde ya se implementó o están en proceso de implementación. O póngale que lo hagamos lo más difícil todavía. Pongámosle que es una tecnología que sí la están implementando, que aquí en el país no se ha implementado y que tal vez en Panamá y en Costa Rica ya la implementaron, pero es de implementación lenta, ¿sí? Y que va por fases, o sea, fase uno 2 3 y 4, ¿eh? Y cada fase dura 2 años. Estamos hablando de que al final, o sea, ya van por el año 3 ellos. Nosotros no vamos por el año, vamos por el año 0, ni siquiera lo hemos empezado, ¿sí? Y los otros ya van para el año 3 pero no tienen un estudio concluido porque obviamente la están implementando, van todavía por la fase 2 por ejemplo. ¿Mm? Así es más difícil todavía, pero se puede y es ejecutable. Solo se agarran los datos de allá y se expone todo. Lo importante en la tesis y en este estudio que lo vamos a practicar, pero en la tesis escriban todo, 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 todo. Limitaciones, dificultades, cómo las solventan, qué ocuparon para solventar ese problema. O sea, todo eso escríbanlo, ¿sí? Aunque sea algún dato mínimo que ustedes piensen, pero siempre pónganlo y escríbanlo. Sí, Carla. Gracias. Doctor, una pregunta. Fíjese que yo trabajo en unas clínicas que son 4 clínicas donde hay ginecología, bueno, hay varias ramas de medicina y se está haciendo un centro médico donde se va a implementar el TAC. Se pudiera hacer el trabajo acerca del equipamiento, de todo, porque prácticamente van a agregar lo mismo de las 4 clínicas. El plus va a ser el TAC en la zona de Soyapango y ahí solo hay un lugar privado donde hay TAC. Ujú. Sí, lo pueden hacer. Entonces, Y pónganle, por pero ejemplo, lo hacemos se puede hacer de costos, todo. Ajá. costos de implementación, solo pónganle, o sea, en el título de ustedes, por ejemplo, sería Ujú, costos de implementación de la tomografía axial computarizada y ahí le ponen la clínica ujú, donde la van a implementar. Ese sería el tema. Ya tienen el tema. ok, Costos de ujú. implementación de tomografía axial computarizada en la clínica tal. Y ya tienen el tema. Ah, ok, Entonces lo que ajá. ustedes van a Entonces sería hacer, específico de eso, ajá, exacto, del ajá. TAC. Ujú, Sí, ujú. sí. Vale. Entonces ustedes harían un estudio de costeo de implementación de una tecnología nueva. Ujú. Ujú. Está bien. Pero sí se puede. Gracias. Bueno, bueno, vamos a comenzar a ver la clase. A mí me gusta que mis clases sean participativas, o sea, discutamos, debatamos, hablemos, veamos contextos, apliquemos esto a los contextos nacionales y a salud pública. De repente van a ver que cuando yo estoy explicando, de repente me emociono, pero ahí me pueden parar a la hora que ustedes quieran, ¿verdad? Y por lo que me interesa a ustedes, a mí es que a ustedes lo entiendan el porqué de cómo suceden las cosas aquí en el mundo de la economía y que los puedan aplicar, ¿sí? Y eso es lo que manejen bien los conceptos, eso es lo que me interesa a mí, pero ya que estamos aquí. Y, y a mí me gusta explicarles desde acá porque esto ustedes ya lo tienen y ya lo leyeron, ¿verdad? Entonces, de aquí mismo me gusta sacar, resaltarle los puntos clave y por qué de los puntos clave de todo lo que yo les he escrito acá. Hoy vamos a ver un poco sobre macroeconomía. Acuérdense que la economía eh, tiene dos grandes ramas, ¿ya? Y la primera es la rama que estudia todos los estudios de mercado, cómo funciona, cómo se mueven los factores productivos
en micro, en pequeño, o sea, estamos hablando de el sistema de mercado, que lo vamos a ver creo que en la otra clase, las personas individuales, empresas, ¿sí? Pero todo eso, aunque ustedes digan empresa y si le ponemos nombre, le podemos poner el nombre de cualquier empresa grande de acá, ¿sí? Pero siempre es un estudio de microeconomía, aunque tenga en todo, aunque sea un supermercado y que tenga en todo el país, pero siempre estamos hablando de microeconomía, ¿sí? Cuando hablamos de macroeconomía es cuando vemos la productividad directamente de una región en especial, en un momento en especial, y estamos viendo desde el punto de vista, por lo general, de países, regiones, ¿ya? En donde que puede ser la región centroamericana, puede ser solo el país, ¿sí? Y lo que involucra la macroeconomía es que va, tal y como les puse por acá en algún, lo que va a haber es el cálculo de las distintas cuentas de ingreso. O sea, lo que ve esto es todo lo que el país produce. Acuérdense que del problema económico, de qué producir, para quién producir y a quién, para quién van a producir. Entonces, lo que se encarga la macroeconomía es hacer el cálculo de todas las distintas fuentes de ingreso para el país, ¿sí? Y lo que buscamos aquí es, al final, lo que busca la macroeconomía es esto, es determinar la cantidad que produce esa área específica que nosotros estamos investigando, ¿sí? Entonces, de eso, ¿para qué lo vamos a hacer? Porque de ahí nos va a salir todo esto, nos va a salir el nivel de precios al que está el país, ¿sí? Y de ahí podemos decir si este país, por ejemplo, este país es caro comparado con otro país, o que los que han logrado ir a Costa Rica, por ejemplo, y que dicen que allá todo es más caro. Entonces, todo eso se saca de acá. Por eso es que es bien importante ver lo del PIB dentro de un país. Podemos tener una idea de cómo va a estar el empleo dentro del país, las tasas de interés y otras variables. O sea, y todo eso lo vamos a poder, y eso es lo que quiero que se lleven en esta clase, es que con solo ustedes, y por eso es la tarea también así, porque con solo ustedes saber el PIB, ¿sí? Y saber ustedes si ese PIB ha ido en decremento o en incremento, ustedes van a poder tener una idea mental de cómo se está manejando ese país en cuanto al nivel de precios, al nivel de las tasas de desempleo, las tasas de interés, cómo van a estar en ese país, con solo saber ese dato, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las cuentas nacionales que por lo general se ocupan? De todas las cuentas nacionales, las que más se ocupan son las que yo les puse acá, pero de todas, la principal que ustedes van a oír hablar siempre va a ser del PIB, ¿sí? Porque las cuentas nacionales en sí lo que son, es, tal y como les puse aquí, es un registro sistemático de toda la producción, consumo, inversión que se ha hecho en una región en un periodo determinado de tiempo, que por lo general es un trimestre o un año, ¿sí? Y algo que sí, de hecho les va a servir para la tarea, cuando comparen, y eso sí, no cometan este error, y cuando comparen, por ejemplo, ustedes van a comparar para atrás, y tenemos el PIB de El Salvador, y tenemos el PIB del 2025, ¿sí? Entonces acuérdense que esto por lo general lo dividen en trimestres. Entonces tenemos el primero, segundo, tercer y cuarto trimestre. Entonces, si ustedes van a comparar para atrás, van a comparar, si van a comparar el primer trimestre del 2025, lo van a comparar contra el primer trimestre del 2024, contra el primer trimestre del 2023 y así, para atrás. Pero no pueden comparar ustedes el crecimiento del PIB del primer trimestre del 2025 contra el cuarto trimestre del 2024. ¿Sí? O sea, cuando comparen en países, siempre que sea, si tienen el dato anual, mejor, mejor se ocupa el anual. Pero si por alguna razón no tienen el anual y tienen solo por trimestres y van a comparar por trimestres específicos, entonces comparen, si van a comparar, comparen exactamente los mismos trimestres. ¿Sí? Entonces,
dentro de las cuentas nacionales, los principales son el PIB y el Producto Nacional Bruto. Y el consumo público privado, la inversión pública y privada y las exportaciones y las importaciones. Estos son los datos, pero de los datos, los que son propiamente medidores de productividad económica son el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto. Entonces, eh, mm, eso es. Los indicadores macroeconómicos, el principal es el Producto Interno Bruto. Entonces, el Producto Interno Bruto es una medida que es por lo general es estándar y que lo que se encarga es medir toda la producción de bienes y servicios en un periodo determinado, ¿sí? Entonces, prácticamente lo que nos dice el PIB es cuánto produjo. Si nos vamos a hablar de El Salvador, es todo lo que el país ha producido y si hablamos del 2025, pues si ven PIB y de El Salvador y le ven un dato ahí, entonces ese dato, perdón, significa cuánto ha producido todo el país durante ese periodo, o sea, del 2025, ¿sí? Entonces, ¿para qué creen que sirve el PIB? O sea, y de hecho yo se lo puse acá, porque al final es un indicador que lo único que nos va a decir es esto, y ese es lo principal, ¿sí? Lo que nos dice es qué tan, cómo es la riqueza, o sea, qué tan rico es el país, ¿ya? Y de aquí podemos sacar un montón de cosas, de aquí podemos sacar si el país es autosostenible, si el país ha producido mucho, ¿sí? Y ahora viene la pregunta, ¿creen que un país que tiene un indicador de un PIB altísimo y que digan que el PIB ha subido eh, como 20 puntos para arriba entre el 2024 y el 2025, creen que si un país ha producido esto, significa que todos los habitantes del país están bien, porque el país está produciendo bastante? ¿Qué creerían ustedes? Yo considero de que no, Ujú. ya que el PIB no es sinónimo de que toda la población esté bien, sino que es como una simplificación eh, que dependiendo de quién lo está interpretando puede pensar que si todos están bien, pero podríamos, bueno, se ve que siempre hay personas más privilegiadas que otras, entonces casi siempre se excluye a los menos, em, a la población en general, a la población pobre. Exacto, sí, y la verdad es que, tal como dijo el compañero, el PIB solo lo que indica es cuánto ha producido. Pongamos un caso, de hecho no andamos El Salvador tan lejos de ese caso. Un caso donde un país X y ese país, su producción casi que completa es la mano de obra en- humana, o sea, el factor humano. Factor capital humano es la mayor actividad económica que tiene ese país. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si tiene mucho factor capital humano, entonces se ven incentivadas las grandes productoras transnacionales a venir a poner aquí al país un montón de maquilas, ¿sí? Maquilas de, no solo de ropa, pues ropa, productos, a todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la materia, o sea, el factor productivo aquí es más barato que poner las maquilas en sus países, ¿sí? Pues mejor se traen todos los materiales aquí que se los ensamblen, ¿sí? Entonces, y ensamblan, por poner, a mí no me gusta hablar de muchas marcas, pero pongámosle que aquí en El Salvador se vino la empresa que fabrica todo el Louis Vuitton. Entonces, es una empresa millonaria. Pero aquí solo se van a fabricar. ¿Dónde cree que se van a vender? ¿Aquí en el país o en el extranjero? en el extranjero. En el Ujú. extranjero. ¿Y dónde van a quedar las ganancias de todo lo que se produjo? En el extranjero también. En el Extranjero. Exacto, extranjero. en el extranjero. Por eso mismo es que el indicador del PIB
PIB no significa que es un indicador de riqueza, solo significa cuánto está produciendo el país, punto, y se acabó. No dice que todo lo que se esté produciendo, porque lo que nos convendría sería que todo lo que produzcamos acá, lo consumamos acá, para que todo quede acá. Porque eso significa que si todo lo que producen acá, lo gastamos acá, entonces significa que todos los empresarios que ganen toda esa ganancia de las ventas, la van a depositar a los bancos de aquí de El Salvador. ¿Y qué va a pasar con el dinero que las grandes empresas de las ganancias se depositen aquí en bancos de El Salvador? Que ese dinero se lo van a prestar a otros microempresarios para que monten sus empresas, para que la gente que quiera comprar casas tenga de dónde, dónde ir a pedir un préstamo y que le van a prestar dinero para hacer su casita, ¿sí? Le van a prestar dinero para hacer su carro, ¿sí? Entonces, si toda esa ganancia se está manejando dentro de los bancos de acá, entonces significa que le va a regresar a la gente, ¿sí? Y eso garantiza que las tasas de interés también van a ser bajas, ¿sí? Porque le está entrando bastante dinero a la banca. Ya, caso contrario es de lo que estábamos hablando de la empresa textil y que todas las ganancias se van afuera y que todas las ganancias las van a depositar en bancos que no son de El Salvador. ¿Mm? Pero les decía que el PIB no es un indicador de, de, de desarrollo económico. Está implícito dentro del desarrollo económico, pero no es el principal, porque antes, de hecho, se manejaba la teoría del rebalse. La teoría del rebalse es que decía que entre más produjera un país, es como que tuviéramos una copa y que la copa se iba llenando, 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 hasta que iba a llegar un momento en que la copa se saldara y se rebalsara. Entonces, en ese rebalse le tenía que empezar a caer a todos, quieras o no, y le iba a empezar a caer a todos los habitantes del país. Cosa que la teoría del rebalse ya fue refutada y no es así como funciona la economía, ¿verdad? Entonces, al final, acuérdense una cosa también, que el Producto Interno Bruto va a medir todo lo que se produzca en la región, ¿sí? Y por eso les puse el caso de la maquila. El caso de la maquila es de producto afuera, pero igual se produjo acá. Entonces ese producto entra dentro del PIB, ¿sí? Ahora, pongámosle, creo que en el material se los puse, pero en el caso de, de la Shakira, ¿ve? Que vino del concierto aquí, hizo la residencia acá. Ajá. Entonces, esa ganancia que hizo la Shakira aquí, ¿queda dentro del PIB, sí o no? Piénsenlo. Sí queda. Sí, sí queda. Queda aquí dentro del PIB. ¿Por qué? Porque fue producido en el país. O sea, los conciertos se dieron aquí en el país. Queda dentro del PIB, ¿sí? Pero ella es colombiana, entonces para el PIB de allá, aunque ella se lleve el dinero, pero el dinero no fue producido allá. Entonces, aunque ella se lleve el dinero dentro de las cuentas de Colombia, allá no lo van a poder poner dentro del PIB de Colombia, aunque ella se lleve todo el dinero de aquí para allá, ¿sí? Porque no fue producido en Colombia, fue producido en El Salvador. No sé si me entienden. Y esa es la gran diferencia entre eso no se los he puesto aquí, pero esa es la gran diferencia bueno, estaba en la página anterior, pero entre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto. Esa es la gran diferencia. Porque si nos vamos a los conceptos que estamos hablando, para el PIB del Salvador quedó como PIB del Salvador todo lo que se produjo de sus conciertos. Pero como el dinero se fue para Colombia, ahí en Colombia no lo van a poder meter dentro del PIB, pero sí dentro del PNB, que es el Producto Nacional Bruto. ¿Sí? Sí, Fernando. Perdón que lo interrumpa. Mm. En este caso, para Colombia, esas ganancias se podrían considerar bienes intermedios.
No, no, o sea, son productos del PNB. Va, y aquí va la pregunta. Para nosotros, El Salvador, extrapolarlo para el PNB, las remesas. Nosotros somos un país que depende bastante de las remesas de la diáspora. Entonces, esas remesas que hacen los hermanos lejanos, ¿dónde las metemos? ¿En el PIB? Como eso no se produce acá, entonces Mm, no. En el PNB. eso, ajá. Entonces, a eso voy. Que para nosotros no los vamos a poder, todas las remesas, no las vamos a poder introducir dentro del Producto Interno Bruto porque no fueron producidas en el país. Sin embargo, todo el dinero se viene para acá y se gasta acá, se deposita acá. Entonces, lo debemos de contabilizar. Pero para nosotros, aquí en El Salvador, entraría dentro del Producto Nacional Bruto, porque el Producto Nacional Bruto mide toda la producción de todos los nacionales y excluye los que no son nacionales. O sea, ahí sí, ahí en el PNB, sí vamos a ver, y ahí es donde entran las remesas. Esto creo que ya se los había explicado, de que si lo van a, normalmente trimestral o anual, y que siempre que lo vayan a calcular, siempre calculen lo de los mismos trimestres. Este es un video que bien bonito y bien explicativo. Y aquí esta es la fórmula, y esto es lo que quería que aprendieran. El PIB se hace así. El consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones. Estas últimas se restan porque al final solo nos interesa lo que se produjo acá. Las importaciones no, porque eso es algo, todo lo que se ha importado, o sea, es algo que se ha producido en otro país y lo han traído acá. Entonces a nosotros solo nos interesan las exportaciones netas, o sea, lo que se produjo aquí, independientemente si se fue o no se fue, pero lo que se ha producido aquí, eso es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, ¿qué es cada una? La C es el gasto, el gasto privado en consumo, o sea, aquí es de toda la población prácticamente, el gasto de toda la población, el gasto privado de consumo, el gasto privado en inversión, o sea, esa es la I de acá, es la inversión, o sea, la inversión que han hecho los hogares, tanto los hogares como las empresas. GP es el gasto público es el gasto del Estado. El gasto que ha hecho todo el Estado en cuanto a salarios, consumo, las inversiones, o sea, todo lo que haya gastado el Estado, más las exportaciones netas, que las exportaciones netas, bueno, tal y como lo dice aquí, son las exportaciones menos las importaciones, porque lo que nos interesa solo son las exportaciones. Y esta es la fórmula para sacar el PIB. Entonces, el consumo, todo esto, al final, eh, va a ser todo el consumo de hogares, particulares, las inversiones, el gasto público y las exportaciones, porque al final solo nos interesan las exportaciones y todo esto nos va a servir para ver si hay un superávit o un déficit. Estas palabras son nuevas para ustedes y ¿qué significan? Superávit económico es cuando se puede decir cuando el Estado o la empresa, o sea, tiene ganancias, o sea, si hablamos del Estado, el Estado con la recaudación de impuestos, o sea, o con todo lo que ganó, logró solventar absolutamente todo, 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 todo. No hubo necesidad de hacer préstamos externos, no hubo nada y solventó todos los gastos porque al Estado lo que le interesa solo es esto, solo es el gasto público, el gasto que el mismo Estado hizo en cuanto a salarios, en cuanto a pensiones y todo lo que el Estado gasta
en inversión, ¿sí? Y lo logró solventar. Y al final le quedó un balance positivo. Déficit es el caso contrario, ¿verdad? El caso de que por todo lo que le entró al Estado, al final hubo más gasto público que ingreso. Entonces al final le sale una balanza negativa y no lograron cubrir, ¿sí? Y aquí hay dos definiciones, porque el PIB se puede dividir en tres prácticamente. Esos son los que más van a oír mencionar. Entonces, el PIB nominal y el PIB real. ¿Qué es el PIB nominal? El PIB nominal va a medir toda la producción de bienes y servicios. Cuando oigan en economía bienes y servicios, están hablando de prácticamente dos cosas diferentes. Bienes es todo lo tangible, ¿sí? O sea, bienes es prácticamente cualquier producto que se haya producido y que se pueda tocar. O sea, es un producto físico, por decirles algo. Servicios son servicios médicos, servicios odontológicos, servicios de abogacía, o sea, son servicios. Entonces, por eso es que los separan acá. Entonces, miden la producción de bienes y servicios. Y esto es importante, que lo van a medir utilizando los precios del periodo actual, porque esta es la diferencia entre el PIB nominal y el real, ¿sí? El PIB, el PIB nominal va a utilizar los precios del periodo actual. Entonces, eso significa que va a incluir los impuestos y este es el que por lo general lo van a ver así. Cuando oigan que solo les dicen PIB, porque eso es bien común, porque si ustedes leen los periódicos o donde sea, creo que no, nunca han visto, no sé, pero que digan PIB nominal o PIB real, ¿sí? Porque esto es una medida estrictamente económica, ¿sí? Por lo general solo van a decir el PIB ha crecido y hasta ahí. Entonces, cuando oigan así, acuérdense que están hablando de este, el PIB nominal. Pero el que realmente nos interesa a nosotros como economistas es este, el PIB real. ¿Por qué? Porque este mide el valor de la producción utilizando un precio de un año base. Para El Salvador, todavía se sigue utilizando como año base el del 2014. Y aquí sí nos va a servir mucho mejor que el otro. El otro sirve, pero nos funciona mejor este para cuantificar realmente el crecimiento de la economía. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué diferencia hay eh, entre el PIB nominal y el real? Así a grosso modo. Acuérdense, esta palabra es clave. Aquí están utilizando precios del periodo actual y aquí precios de un año base. Y les adelanto que el año base que se agarra es un año que se considera que ha habido un crecimiento económico grande, grande dentro de un país. Para el país hasta ahorita ha sido el 2014 todavía y sigue siendo el año 2014 como un año donde hubo un crecimiento exagerado, un crecimiento grande. Por eso es que sigue siendo como un año base el 2014. Entonces, entre el PIB nominal y el real, uno se mide en cuanto al año donde hubo mejor crecimiento económico y el otro el crecimiento actual. Entonces, ¿por qué? Y se los adelanto, es la inflación. Como acuérdense que utiliza los precios del periodo actual, este incluye la inflación y este no. Entonces, si uno excluye la inflación y el otro no excluye la inflación, ¿cuál creen que es más importante? ¿El que excluye la inflación o el que la incluye la inflación? El que excluye la inflación, ¿Por qué? porque es más real. Es simple, es simple. Por eso me gustan las clases así. Es simple esto. Y se lo voy a poner así. Pónganle que ustedes tienen $100 en 2014 y traspolémoslo para el 2026 que estamos ahorita.
¿cuánto creen que pueden ir a comprar al súper con los mismos $100 de ahorita a los mismos $100 de 2014? ¿Con cuánto compraban más cosas con los mismos $100 en el 2014 o ahorita? En 2014. Exacto. Por eso es, porque cuando excluimos a la inflación en economía, entonces estamos utilizando datos reales de crecimiento, no inflados, ¿sí? Porque el dinero eh, hoy vale menos que lo que valía antes por la inflación, porque la inflación. Y aquí vámonos a un punto. ¿Ustedes creen, y que quiero saber su opinión, el incremento al salario mínimo es bueno o es malo para un país? Piénsenlo. ¿Así alguna idea que tengan? Lo que sucede es que pareciera que es bueno, pero como aumentan el salario mínimo y a la vez aumentan los gastos, o sea, los costos de los productos. Entonces al final, no sé si se tiene menos de lo que antes se tenía, porque, o sea, se gasta más. Va, Mm. analícelo de esta forma. Si aumenta el salario mínimo, ¿a quién le beneficia que le aumenten el salario? A los que ganan el salario mínimo, nada más. Solo esa parte de la población es la que le interesa que le aumenten el salario. Solo que las que ganan el salario mínimo. Todas las que ganan más arriba del salario mínimo, no. De hecho, no es beneficioso, de hecho es al contrario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al aumentar el salario mínimo, la mayor fuerza productiva del país, eh, ¿cuánto creen que gana? La mayor fuerza productiva, solo estamos hablando de la fuerza productiva. Salario, y pongámosle tres niveles, mínimo, medio y alto. La mayoría de la población salvadoreña, gana el mínimo, el medio o el alto? ¿Qué creen ustedes? El mínimo. El mínimo, exacto. Sí. Entonces, para la población que gana el medio y alto, no les beneficia. Y cuando suben el salario mínimo, entonces lo que sucede es que eso lo vamos a, se lo voy esto es un preámbulo porque quiero para las próximas clases, cuando veamos el sistema de mercado. El sistema de mercado se mueve los precios de cómo se muevan los productos en el mercado prácticamente. Entonces, si aumentan el salario mínimo, como la mayoría de personas ganan el mínimo, entonces todos los empresarios van a tener que subirles el salario a toda esa gente que ganaba el salario mínimo. Pero para lograrles subir el salario mínimo, tienen que subir los costos de producción, porque a ellos se les está subiendo el costo de producción. ¿Sí? Entonces, los precios de venta al público también van a subir, obligatoriamente van a subir, porque los empresarios no se van a hacer cargo de esa subida, de esa subida del factor productivo. Entonces, se lo van a terminar tirando a toda la población, ¿sí? En general. Y ese aumento se llama inflación. Y ese no va a excluir a nadie de la población. O sea, si le van a, por ejemplo, si solo a los que ganaban el salario mínimo y le van a subir el precio, solo a los que ganaban el salario mínimo, pues ahí chivo, pues sigamos así. Pero no es así. O sea, le van a subir el precio a todas las cosas y eso va a impactar en los que ganaban el salario medio, creo que ganaban el salario alto. Y ahora, si les aumentan el salario mínimo a las personas y al final van a ir a comprar al mercado, van a ir a comprar al súper, y creen que porque le subieron el salario mínimo van a ir a comprar más cosas o van a comprar las mismas cosas que compraban antes de que le subieran el salario mínimo. Quizás hasta menos. Exacto, así es. O sea, porque al final lo mismo que le subieron, lo mismo lo van a terminar gastando en el súper o lo van a terminar gastando en el mercado y van a llevar las mismas cosas, pero se afectó a toda la población completa. Ya.
Entonces, por eso es que esto del aumento del salario mínimo es algo que en países primermundistas ya no mucho se hace. O sea, esto de subir el salario mínimo, mm, no, casi no, porque es una medida económica que no trae mucho beneficio a la población. Entonces, por eso es que el PIB y el PIB nominal y el PIB real. Entonces, el PIB real, al final, como utiliza precios de un año base y que hemos dicho que ese año base ha sido el de uno de crecimiento económico grande, entonces nos va a medir el precio real. O sea, nos va a medir cuánto nosotros de dinero tenemos ahorita y cuánto teníamos antes. Entonces, como excluía la inflación, entonces, eso se llama paridad del poder adquisitivo, el PPA, o sea, significa que cuánto puede gastar usted con el dinero que tiene en la mano, ¿sí? Y el PIB per cápita, que esto solo es dividir el PIB nominal entre el porcentaje de población. Acuérdense que el PIB mide una región en especial. Entonces, lo que hay que hacer es solo dividir el PIB nominal entre la población de esa región donde se está y ahí van a sacar el PIB per cápita. El deflactor implícito del PIB, esto es lo que estábamos hablando, del PIB nominal y el PIB real, ¿ya? Que aquí lo que vamos a hacer es que como este lleva la inflación y este no lleva la inflación, entonces si nos vamos, aquí lo van a oír deflactor, pero lo que realmente mide esto mide la inflación que se ha experimentado en el periodo que estábamos observando. Y como lo que vamos a hacer solo es dividir el PIB nominal, perdón, el PIB nominal entre el PIB real. O sea, lo que nos dé aquí. Acuérdense que los dos los vamos a sacar de los mismos datos, por eso hay un ejercicio aquí. El PIB nominal lo vamos a dividir entre el PIB real y nos va a dar el deflactor. Y el deflactor lo que nos va a decir es el porcentaje de inflación que ha habido eh, en un determinado tiempo frente a otra. Y por eso le puse acá. Si quieren, aquí podemos sacar la calculadora y podemos hacer esto. Porque aquí lo que vamos a hacer es ocupar esta tabla. Y esta es la tabla de crecimiento del PIB, que al final esto es lo que nos interesa a nosotros. La tasa de crecimiento del PIB. ¿Sí? Entonces, si nos vamos, este es el PIB nominal y este es el PIB real. Quiero ver si lo puedo hacer un poquito más chiquito. Va, acá. No sé si se mira o se mira muy pequeño. Se ve bien. ¿Mm? Estoy viendo. Ok, entonces, si hacemos este ejercicio, lo que nos interesa a nosotros es sacar la tasa del PIB nominal y la tasa del PIB real, ¿sí? Entonces, si nos vamos a este 2008 tiene 17.989.89, ¿sí? Y lo que queremos es sacar el dato del 5.7. Entonces, ¿cómo se saca ese dato? Acuérdense que lo que estamos sacando es la tasa del PIB. ¿Sí? Entonces se ocupa esta fórmula que está aquí abajo. El PIB más reciente significa el PIB que queremos sacar. Entonces, si nos vamos al 2008 y tiene 17.989, con la calculadora 17.989.89. Ese es el PIB más reciente según la fórmula. Entonces, lo que vamos a hacer es restarle el antiguo. O sea, de este le vamos a restar el del 2007. Así como está esta tabla, más o menos lo van a encontrar ustedes los datos. Por eso es que lo que me interesa es que sepan ustedes de dónde viene el otro, el dato de la par. Entonces vamos a restar el del 2007, que es menos 17.011.75. Nos da igual a 978.14. ¿Sí? Estamos. Y ese, según la fórmula, lo vamos a dividir entre el PIB más antiguo siempre. O sea, estamos sacando el del 2008. Entonces vamos a hacer el del 2007 siempre. Entonces esto lo vamos a dividir entre el del 2007, que es 17.011.75. Entonces ahí sí,
ya nos da el dato y este dato multiplíquenlo por 100, porque recuerden que es tasa. Siempre que oigan hablar de tasa, siempre va a ir, tal y como dice la fórmula acá, multiplicado por 100, ¿sí? Entonces, a multiplicarlo por 100 y aproximarlo, entonces nos da este 5.7. ¿Les dio? Sí. Y lo mismo se hace con el PIB real. Si hagamos el mismo del 2007 con el 2008. El 2008 fue 89.76 menos 87.89 entre 87.89 por 100. Da 2.12. Ujú. Entonces, aquí 2.1. Y por lo general siempre ustedes van a ver ahí que les van a dar unos datos con números bien largos. Entonces, siempre trátenlo de dejar lo más simple posible, tal y como está aquí. Aproxímenlo solo a una cifra, punto y una cifra, para que sea más fácil de evaluar. ¿Sí? Sí, Marta. Porque hay uno negativo. Exacto, eso es lo que quería. Bien, bien hecho. Eso es lo que quería que se dieran cuenta de acá, que por qué hay uno negativo. Ese año es exactamente entre el 2000, es del 2009. Y si ven, tanto el nominal y el real están negativos. Eso significa un decremento. O sea, aquí lejos de aumentar, disminuyó el PIB. Y si se fijan en las cifras, vean el del 2017, 2009, el PIB real, el nominal fue de 17.601.62. Vean el del 2008, 17.989. Este es más alto, o sea, mucho más alto. Entonces había más. Aquí, pues, aquí que se produjo menos. Entonces en el 2009 hubo un decremento porque aquí se produjo menos que aquí. Entonces por eso este resultado es negativo. Eso es lo que quería yo que se fijaran. Lo que me interesaba aquí es que sepan cómo se hace y de dónde vienen los datos y qué significan. Porque aquí en toda la tabla siempre ha habido incremento y solo aquí, en este punto es donde hubo uno negativo y ahí hubo un decremento. ¿Por qué? Porque ahí el PIB se fue para abajo, ahí algo pasó. Puede ser alguna catástrofe natural, un terremoto, una pandemia, y ahí bajó. Y por lo general esto lo van a ver expresado aquí en tasas. Y esto era otra que yo quería que lo vieran porque aquí está más explícito. Quiero ver. Uh, acá. Aquí por lo general, y se los puse así porque es mucho más sencillo, más facilito. ¿Sí? Ahí. En la producción aquí, acuérdense que estamos sacando el PIB nominal y real. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la producción, cuando sacamos PIB, este es el año base. Pongámosle que fue el 2014, tal como les puse ahí. Entonces, vean los datos. Si quitemos el del 2014, porque aquí ese fue el año base, y solo vayámonos al del 2017 y 2018. Los frijoles produjeron 30, entonces en quintales, vean, 30 quintales, ¿sí? Los precios por quintal, esto ya hablamos del año actual, 85, valía 85. Entonces, si multiplicamos 30 por 85, 30 por 85, nos da 2.550, que es esto. Entonces, aquí hablamos del gasto nominal en dólares, ¿sí? Es A por B, por eso lo puse aquí así. Solo es multiplicar la producción por el precio. Producción por precio. 2017, año 2017, ¿sí? Y nos da el gasto nominal de los frijoles.
Si nos vamos al arroz, sería multiplicar 45 por los 45 que valía en el mismo 2017 y nos da 2025. La sumatoria de estos dos factores productivos nos da el PIB nominal a precios corrientes. O sea, estamos hablando de precios del 2017. Es 4.575 al sumar 2.550 más 2025 nos da 4.575. Así, de manera simple, se sacaría el PIB del año 2017 ocupando, acuérdense, el PIB nominal. Entonces, porque están agarrando cuánto vale en el mismo 2017, ¿sí? Pero si nos vamos a sacar el PIB, y lo que necesitamos es el gasto del PIB real, acuérdense que el año base es el 2014. Entonces, vean aquí cómo cambia, porque aquí está el gasto real en dólares, los precios del 2014, ¿sí? Entonces, y aquí cambia, ¿sí? ¿Por qué cambió? Porque ya como estamos sacando el real, recuerden que estamos excluyendo la inflación, entonces vamos a multiplicar la cantidad que se produjo que en el 2017, que fue 30, pero lo vamos a multiplicar por los precios del 2014. Entonces va a ser 30 por 80, ¿sí? 30 por 80. Entonces nos da 2.400. Y 2.400 es el que está expresado aquí en el 2017. Porque el valor que se ocupó fueron los precios que fueron del 2014. Lo mismo sucede con el arroz. Si el arroz aquí se produjo 45 quintales en el 2017, 45 por 40 nos da 1.800. Y esa es la producción a precio real del 2014 en el 2017. Y hacen la sumatoria de 2.400 más 1.800 y 4.220. Entonces, ¿por qué hacen esto? Porque al final lo que necesitamos es sacar la tasa de crecimiento, ¿sí? Entonces aquí es cuando se ocupa esta fórmula, la del deflactor. Entonces lo que van a hacer es dividir el PIB nominal entre el PIB real. Entonces, si nos vamos al 2017, fue 4.575 entre el PIB real, que es este de aquí abajo, que es 4.200, y nos da este dato de acá, que es el que necesitamos sacar al final, 1.09. Y ese es el deflactor, esa es la tasa de inflación que ha habido en el 2017. Y lo mismo pueden hacer en el 2010, en el 2018 y le va a dar al final siempre el dato de la inflación. Y así nos podríamos ir 2018, 9, 20, 21, 22 y todo, y así lo vamos a ir determinando. Y va a ir aumentando cada año. Sí, por lo general vamos a ir aumentando, por lo general, a menos que haya habido algo fuerte que paró la economía. Por eso, Que ver en el 2020, perdón, eso le habría que puse ver aquí, en el 2000. aquí pasó algo. O sea, para que haya sido negativo, pasó algo. Y aquí también pasó algo. Este es el otro dato que quería que vieran aquí. Aquí pasó algo también. Porque hubo un aumento grande en la tasa del PIB nominal. ¿Sí? Y lo que quería, esto es para y eso es lo que quiero que se lleven, o sea, que aprendan esto, aprendan a ver esta tabla, porque en economía ustedes me van a oír mencionar que los datos son fríos, porque es cierto, los datos son fríos, los datos no dicen nada, ahí están los números y ya, ¿ya? Entonces lo que me interesa es que los interpreten, sepan qué dicen estos números, ¿sí? Entonces, si analizamos esta tabla, grosso modo, entonces vemos que en una me están mencionando el PIB nominal, en el otro me están mencionando, aquí
es esto que están mencionando aquí en la tabla, es como que nos hubiésemos puesto a hacer todo este ejercicio, ¿sí? Por eso es que quería ponerles este ejercicio para que lo aprendieran, ¿sí? Entonces, al final, a ustedes, como salubristas, por lo general no les va a tocar estar haciendo eso, sino que ustedes van a ver la tabla, como esta. Entonces, de esta tabla lo que pueden decir es que hay un PIB nominal, acuérdense que ese incluye la inflación, el otro no la incluye, y me están diciendo las tasas, veo que una es negativa, entonces ya sé que ahí entre el 2017 perdón, entre el 2000, en el 2009 pasó algo que hizo que la economía bajara. Ahí no hubo mucha ganancia, el PIB estuvo bajo, no produjo mucho el país, por lo tanto, como no produjo, probablemente hubo una tasa de interés bien alta, hubo bastante desempleo y eso hizo que el PIB bajara, ¿ya? Ya lo sé yo con la tabla. Y en el 2011, ahí hubo una inyección relativa, porque eso es lo que quería que vieran acá. Porque si ustedes se fijan, estamos hablando del PIB nominal en el 2011. En el 2011, en todas había estado como 2, 3, 4, por ahí. Y aquí hubo 10. Entonces significa que es un aumento bastante grande de la tasa del PIB nominal en el 2011. Pero si traspolamos del 2011 la nominal contra la real, vean si ha subido bastante. No, sí subió, porque subió, pero no mucho, ¿sí? Entonces, esto es lo que quería mencionar, es que en el 2011, es cierto, pudo haber habido una inyección bastante fuerte, quizás en el 2009 hubo algún tipo de crisis y aquí hubo una inyección extranjera o del Estado con mucho dinero para la inversión, promovió la inversión nacional, por ejemplo, y hizo una inyección a la economía bastante grande, que al final según el PIB real, no fue mucha como la pintaban al principio, porque en el PIB nominal sí es cierto, pero como este incluye la inflación, y cuando sacamos los economistas el PIB real, vemos que sí, que hubo, pero no fue tan grande como parecía. O sea, o sea que hubo demasiada inflación. Eso es. Sí, probablemente donde hubo una inflación bastante grande fue aquí, en el 2009. Por eso es que el PIB bajó bastante, porque la inflación ha de haber sido bien grande ahí. Bien, bien, bien grande. Entonces, si la inflación es bien grande, es obvio, la gente no va a tener dinero y aunque lo tengan, no les va a alcanzar para consumir lo que quieren consumir. ¿Sí? Entonces, aquí tuvo que haber, por eso le decía, una inyección a la economía. Y la inyección no necesariamente significa dinero. ¿Sí? Porque puede ser que haya sido con políticas públicas donde se incentivó por ejemplo, esta es una medida de política públicas que exentan de impuestos a las empresas que quieran venir a invertir en el país, que no paguen impuestos durante 5 años, por decirles algo, en un periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces es un incentivo para que las empresas extranjeras vengan a invertir en el país. Entonces vienen las empresas extranjeras, arman sus empresas, obviamente contratan gente de acá y pongámosle que la empresa que trajeron fue una empresa de producción de un restaurante famoso, por ejemplo, una franquicia famosa, ¿sí? Entonces, si trajeron esa empresa famosa, tampoco se van a estar trayendo todos los tomates y lechuga que necesitan para producir lo que van a producir, lo van a estar trayendo de Estados Unidos porque la empresa franquicia es gringa, o sea, no van a hacer eso. Van a empezar a consumirlo de acá, ¿sí? Entonces eso va a incentivar la economía, porque si esa empresa era de hamburguesas y lo que necesitan es pepino, tomate, lechuga y todo, no van a estar importando todo eso desde Estados Unidos, aunque la franquicia sea de allá. Todo eso se lo van a empezar a comprar los locales de acá. Y eso va a incentivar a que la economía se empiece a mover, porque tal vez si no hubiese esa empresa, no hubiese, no, 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 no.
los que están produciendo tomates y pepinos y todo eso no les comprarán en la cantidad que les van a empezar a comprar, ¿sí? Eso lo vamos a ver cuando veamos políticas públicas, políticas de fiscales, y pues, políticas restrictivas y contractivas, ¿sí? No sé si hay preguntas acá con respecto a lo del PIB o el PNB. Esto es lo demás, que de esto lo vamos a tocar bastante bien a fondo en las próximas clases, porque lo vamos a volver a ver en las demás clases. Ahorita solo es como una pincelada de lo que vamos a empezar a ver, de los ciclos económicos. ¿Qué son los ciclos económicos? Estos ciclos económicos son por los ciclos que vamos a tener sí o sí siempre en una economía, ¿sí? Estos ciclos siempre, vamos al cuadro, por aquí hay un cuadro, esto es historia, pero el cuadro real es este. Este que ven como que es electrocardiograma, pero es el ciclo económico. Entonces, todo parte de una depresión, o sea, todo empieza abajo, en depresión. En cuanto a los ciclos, ese es el periodo más bajo, o sea, el periodo más, se llama fondo, todo parte de acá. Aquí prácticamente, como estábamos bien abajo, aquí había poco crecimiento económico, había mucho desempleo, pocos factores productivos, y la gente estaba mal prácticamente aquí, vean. Entonces, siempre empieza y empieza a subir. Aquí por lo general pasa algo. Aquí, como, si estamos aquí, algo va a haber una chispa que inicie todo el proceso. Por ejemplo, que pónganle que el país era productivo por lo que se dio en la gran revolución industrial, donde antes primero todo se fabricaba a mano, ¿sí? Y después empezaron a salir las máquinas. Y si un humano producía 100 calcetines en una hora, por decirles algo, la máquina hace 1000 en una hora. Entonces, esa es una inyección para la economía porque van a producir más y más, en más cantidad, con menos tiempo, ¿sí? Y todo se está produciendo más. Entonces, ahí ese fue una chispa, entonces empieza a subir, 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 entonces se empieza a recuperar hasta que llega al final, que llega siempre a un techo donde ya prácticamente el país produce todo lo que podía producir, ya no puede producir más y empieza a decaer, ¿sí? Por aquí hay un video que yo les he puesto para que lo puedan ver, pero empieza a caer, a caer, a caer otra vez hasta que llegamos otra vez al fondo y de ahí vuelve a subir. Esto antes pensaban que era un defecto de la economía y que algo pasaba, que sucedía esto, hasta que determinaron que no, que esto es algo que se da porque siempre se va a dar el ciclo económico, ¿sí? Entonces, ¿de qué se encarga el Estado? De que este ciclo económico no afecte mucho a la población, ¿sí? En pocas palabras, de que si estamos en el fondo, tratar de sacar lo más rápido, lo más rápido posible de una depresión económica al país, ¿sí? Y cuando estemos en la fase de recuperación, inyectar a la economía para que la economía suba lo más rápido posible al auge, a la cima. Y una vez en la cima, que se mantenga lo más posible en la cima. Y cuando empiece a bajar otra vez y empiece a haber recesión económica, entonces que esta recesión económica pase rápido y que no impacte en la población, ¿sí? Entonces, esto es más o menos lo que yo les estaba explicando, las etapas de recuperación, la etapa de expansión, que es la etapa de recuperación es esta que estamos aquí, vamos subiendo, ¿sí? En esa etapa se caracteriza principalmente por esto que les puse aquí, porque ya va a empezar a haber un alto crecimiento económico,
Obviamente, si hay crecimiento económico, estamos hablando que la gente que estaba desempleada va a tener empleo, por lo tanto, va a tener más poder adquisitivo, va a tener más dinero, y si había dejado de darse sus lujos, hoy se los van a empezar a dar, van a empezar a consumir cosas que antes no consumían, van a empezar a ir si se quieren recrear, van a ir a hoteles, van a empezar a ir si antes solo comían frijolitos, pues hoy van a empezar a comer comida rápida, ¿sí? Entonces, si esas empresas de comida rápida que antes no habían despedido a bastantes empleados porque no estaban vendiendo, hoy van a empezar a contratar gente, ¿sí? Los hoteles que antes tampoco habían despedido bastante personal, hoy como ya los están buscando de nuevo, van a empezar a contratar. Por lo tanto, esas personas que no tenían empleo hoy van a tener empleo, ¿sí? Entonces, eso va a empezar a inyectar en la economía. ¿Pero en qué se va a traducir eso? En esto, inevitablemente. Va a haber incremento. La inflación se va a ir para arriba. Sea, como antes todas las cosas las tenían que vender baratas, porque si no las vendían, si vendían baratas se les quedaban, ¿sí? Y ya no las vendían. Hoy como ya las están vendiendo, entonces subámosles el precio, pues entonces eso es inevitable, ¿sí? Y incremento de la demanda agregada es lo que estaba hablando, o sea, va a haber un aumento de la gente que demanda servicios que antes no se estaban demandando mucho. Va a aumentar el ingreso, va a aumentar el empleo y obviamente se va a recalentar la actividad, o sea, la actividad económica va a empezar a generar motor, o sea, va a empezar a subir. El auge o la cima es el punto máximo, o sea, donde ya la mayoría de gente tiene empleo, la mayoría de gente tiene lo que quiere tener, ¿sí? Y se está produciendo al máximo, ¿sí? En el ejemplo, ahí en el video sale de casas, por ejemplo. O sea, no pueden seguir produciendo tantas casas si ya no las están vendiendo, ¿sí? Ya. Entonces, así, después empieza a haber algo, llega un momento en que las empresas ya no venden la cantidad que tienen que vender, otra vez empiezan a decaer, entonces empieza otra vez el ciclo para abajo, ¿verdad? O sea, ya no están vendiendo lo que querían vender, les está quedando en stock. Como les está quedando en stock, pues necesitan despedir a los empleados. Entonces, todos esos empleados que antes tenían para gastar ya no van a gastar. Entonces, van a empezar a dejar de consumir hoteles, dejar de consumir comida. Si antes andaban en carro, ya no van a andar en carro, van a andar en bus. Y ahí empieza a haber un decremento de la economía, ¿sí? Y entramos a la fase contractiva, que es la de recesión, donde hay un bajo crecimiento económico, la gente ya no va a buscar productos, o sea, va a bajar la demanda agregada, va a bajar el consumo, la inversión también, ya la gente no va a tener mucho ingreso, no va a tener mucha renta, ¿sí? Va a haber desempleo, obviamente se va a reducir la tasa de inflación y también las tasas de interés, porque, o sea, la gente si no tiene eh, cómo pagar, tampoco va a ir a buscar muchos préstamos, pues, porque tampoco tiene mucho cómo pagar. Sí, Marta Elena. Doctor, y esa recesión se dio, por ejemplo, en la pandemia. Sí, 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 son factores, por eso, o sea, pasa algo. Ajá. Por eso es que hoy, mientras estábamos en pandemia, pues estábamos en pandemia. Pero hoy que ya no estamos en pandemia, si ustedes se fijan, ahorita el país, o sea, el Estado está tratando de inyectar a la economía para que la economía se vuelva a ir para arriba a como estábamos antes y hasta mejor de como estábamos antes. Ahorita estamos en fase de crecimiento. Si nos vamos a la fase del ciclo donde estamos ahorita, sería en la fase de aquí, en la fase de crecimiento económico. Y aquí este es un resumen de qué es lo que ocurre en cada una de las fases. A manera de resumen. Y depresión económica, esto no, porque esto por lo general no suele suceder. Una vez ocurrió con Argentina, de hecho, que se vieron forzados, no sé si ustedes se dieron cuenta, esto ocurrió, no me acuerdo hace cuánto, pero que se vieron forzados, cayeron en una depresión económica tan grande que no hallaban cómo hacer para relevantar la economía. Sí, ya le voy a dar la palabra a Leslie. Este, y tanto fue así que tuvieron que apoderarse de todo el dinero de los bancos. Nadie podía sacar dinero de sus bancos, no importara la cantidad que tuviera ahorrada.
porque el Estado iba a ocupar todo ese dinero para inyectarle a la economía. No sé si se dieron cuenta de ese caso. Y otra medida que hacen los países cuando se ven en este tipo es, eso lo ha hecho México, subirle los ceritos, o también Venezuela lo hizo. O sea, le pone más ceros a los billetes. Eso lo hacen para que el dinero, en teoría, valga más, ¿sí? Pero eso lo pueden hacer como medida económica los países que producen su propio dinero. ¿Creen que nosotros lo podríamos hacer eso? No, No, no porque estamos dolarizados y nosotros no podemos imprimir papel moneda. Cuando un país está dolarizado, solo tiene derecho al uso de la moneda, pero nosotros aquí en El Salvador no podemos producir ni un dólar. Ujú. Sí, Leslie. Tengo una pregunta. Si este ciclo económico tiene una duración de tiempo que se considere normal. Muy buena pregunta, pero no, 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 no. Solo se sabe que en general entre 7 años a 10 años se empieza a ver los cambios en el ciclo. Pero cuánto va a durar totalmente el ciclo o cuánto va a durar por fases, no se ha determinado. Puede ser que pasen, vaya, los países primermundistas, eso puede ser que pasen en auge en la zona alta 20 años y no bajan, pues. Los países que no dependen de nadie, que son absolutos, que son totalmente productivos, que es más, que son países que son prestadores de dinero a otros estados, pues son autosuficientes, esos no, por lo general se mantienen en zona de auge o en fase de crecimiento durante bastante tiempo y no caen en recesión, a menos que suceda algo imprevisto, una guerra, por ejemplo, o algo, ¿verdad? Ujú. Esta es la curva de Phillips. Esta curva solo se las traje para que la conocieran, pero esta curva de Phillips lo que muestra es que la tasa de inflación es proporcional a la tasa de desempleo. O sea, si hay una gran inflación, entonces la tasa de desempleo es alta. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si la tasa de inflación es bien alta, significa que los precios están altos y están altos porque la gente está consumiendo bastante. Y si están consumiendo bastante es porque están produciendo bastante, entonces significa que la gente tiene mucho empleo, ¿sí? O sea, esta es cuestión de lógica. O sea, si los precios están altos, significa que la gente está consumiendo. Porque si la gente no está consumiendo, los precios estuvieran bajos. Pero si están bajos los precios, significa que es porque no los están consumiendo. Entonces no están produciendo mucho. Y si no están produciendo mucho, no necesitamos mucho factor productivo, entonces la tasa de desempleo también va a estar baja. Eso significa la tasa esta curva de Phillips. Y esto último, que es lo del ciclo expansivo, es directamente, por eso se le traje la curva de Phillips, porque en la curva de Phillips se basa en cuanto a si el ciclo económico va a ser expansivo o si el ciclo económico va a ser contractivo. Entonces, esto lo vamos a tocar más a fondo cuando toquemos lo que es las políticas y qué hace el Estado para aplacar el ciclo económico, ¿sí? Pero aquí es que cuando estamos en ciclo económico expansivo es porque estamos en la curva de acá. O sea, si nos vamos a la curva, si lo que queremos es ciclo económico expansivo, lo van a ocupar por lo general aquí. Porque lo que necesitamos es inyectar a la economía, que la economía crezca. Ya vimos que hubo un factor que empezó a hacer la chispa, que empezó a hacer que creciera la economía. Hoy inyectémosla con todo lo que sea, pero hagamos que esta economía agarre fuerza y que suba, ¿sí? Diferente es que estemos en la fase de recesión. En la fase de recesión, entonces lo que necesitamos es al revés. Es un ciclo económico contractivo. O sea, la producción es baja, pues el desempleo es alto, los precios y salarios están bajando, y entonces hay una baja inflación, entonces significa que va para abajo. O sea, estamos en la zona del ciclo que va para abajo.
Entonces lo que queremos es un ciclo económico contractivo, o sea, es aplacar y que la gente no mucho sufra todos los efectos de la recesión. Exoneremos impuestos, eh, ¿qué más? Disminuyamos el gasto público, ¿sí? No hagamos muchas inversiones. O sea, todas esas son políticas que se ocupan para aplacar un poco la recesión y que no le impacte a la población, ¿sí? No sé si tienen una pregunta. Esto es lo que yo les traía para esta clase de hoy. Cualquier cosa, yo quedo a la orden y me pueden escribir en el foro o algo. El grupo 6 creo que va a quedar entonces de dos personas. Si alguien, perdón, el grupo 6 entonces por lo menos hasta el momento ahorita quedaría solo con dos personas. Si la compañera Giselle quisiera unirse, pues busca a las compañeras, ¿verdad? Y si no, igual puede haber un grupo que sea solo de una persona, ¿verdad? Cualquier duda que tengan, ahí me la hacen saber. Yo estoy siempre pendiente del foro y ahí estamos, a la orden. ¿Ya? Pasen feliz tarde, porque creo que ya van a comenzar la próxima clase. Gracias, doctor. Muchas Bueno, gracias, doctor. ok, pasen Gracias, feliz tarde. buenas tardes. Buenas Gracias. tardes.